¿Cómo entender o entendiendo el Nuevo Testamento? Qué emocionante es acercarse a un texto bíblico y entenderlo. Eso es importante entenderlo para gozar del poder explosivo en el corazón que tiene la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos. Pues debo entenderlo. Ahora, para entenderlo hay un proceso, pasos hay que seguir. Yo estoy viendo nada más uno de esos, pero hay varios pasos. Y entonces estudiamos la carta a los Corintios y aprendimos de ella mucho. Una de las cosas que aprendimos es que algo estaba pasando en la iglesia de Corinto que motivó las cartas de Pablo a esa iglesia. Luego vimos la carta a los Gálatas, a los de Galacia. Algo estaba pasando en esa iglesia que motivó a Pablo a escribir esa carta. ¿Se acuerdan? Los judaizantes, los que decían que la salvación estaba incompleta hasta que se hicieran judíos. Entonces ahí está la carta a los Gálatas. Y hoy nos corresponde entender entendiendo el Nuevo Testamento con una carta fabulosa que es a la iglesia de Colosas, una ciudad llamada Colosas. Y por lo tanto es la epístola de Pablo a los colosenses. Y obviamente cuando uno lee la Biblia, especialmente las cartas o cualquier parte de la Biblia, aún el Antiguo Testamento, una de las ciencias para poder entenderla es que tenemos que viajar en el tiempo hacia ese lugar. Y si es muy remoto como el libro de Jueces o el Éxodo, cualquier, pues hay que viajar más largo. En este caso estamos viajando 2000 años, a una cultura distinta, a un idioma diferente, a costumbres distintas, a momentos muy diferentes. Por ejemplo, ellos estaban bajo el Imperio Romano, pero que habían derrotado a los griegos, pero los griegos implantaron una cultura tan poderosa que ahora tuvieron que mezclarla y la gente está escuchando a los romanos y a los griegos y a los judíos. Y hay una serie de corrientes filosóficas en el mundo donde lo predicaban los hermanos de la iglesia primitiva, que era verdaderamente un soberano enredo. Y hoy vamos a ver un tema en Colosenses que se llama Cristo, asombroso, incomparable, digno. ¿Cuántos saben que es cierto? Amén. Alabe al Señor. Bueno, entonces vamos a viajar en el tiempo. ¿A ustedes les gusta eso? Y vamos a meternos en esa iglesia de Colosas, de los colosenses. Esta iglesia fue fundada por un pastor que era discípulo y compañero de ministerio de Pablo. Él se convirtió en Éfeso mientras Pablo estaba allí, se formó en la escuela que tenía Pablo allí, en una escuela que alquilaban un local de un señor llamado Tirano, y ahí daban el discipulado. Y de ahí salió este hermano, él era de Colosas, su ciudad natal, pero estaba en ese momento en Europa. Luego que se convierte, se va por allá y él tiene que ver con la fundación de 3 iglesias. El nombre de este pastor se llama Epafras. Le puede poner tal vez a un hijo así, no sé, Epafras. Epafras es famoso porque es el hombre que funda esta iglesia. Y él fue el pastor allí un tiempo. Y también tiene que ver con la fundación de otras 2 iglesias en ciudades que son cercanas allí. La iglesia de la Odisea. La Odisea es una iglesia muy importante en la Biblia, que luego la vamos a encontrar en Apocalipsis. Y la iglesia en Hierápolis. 3 ciudades vecinas digo yo, 150 kilómetros cada una de distancia, que estaban ubicadas en lo que hoy conocemos como Turquía, Asia Menor, y que era una zona donde Pablo quiso ir a predicar, pero el Espíritu no se lo permitió y lo mandó para Europa. Entonces vamos a estar hablando de las iglesias en Turquía. Esta es una. Otra iglesia en Turquía es Éfeso, Filadelfia también. Pero bueno,
esta iglesia fundada por Epafras, y él, bueno, vamos a enseñarles un mapita para que siempre les guste a ustedes que lo lleve a pasear. Esto que estamos aquí es Europa, toda esa parte de aquí está Tesalónica, Filipos. Esto es Grecia, ¿se acuerdan? Dije Grecia, que tiene esta península extraña aquí, que no es una isla ni una península, y Corinto estaba aquí, ¿se acuerdan? Pasando por aquí. Pero ahora vamos a irnos a Turquía, y caemos aquí en esta parte que llaman Asia Menor, la península de Anatolia. Aquí hay iglesias que aparecen en la Biblia y se mencionan: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Éfeso, Mileto, Colosas, Laodicea, Hierápolis, Pergue, Listra. Estas zonas todas donde vivía Antioquía y Pisidia eran zonas donde se movía Pablo con los discípulos. Israel está más abajo por acá, pero es una zona gobernada por la cultura griega, y políticamente el imperio romano estaba allí. Ahora hay tres ciudades: Hierápolis, Laodicea y Colosas, que juntas pues representan el ministerio de Epafras y otros discípulos de Pablo. Pablo nunca estuvo ahí, nunca pasó por ahí, no lo conocían personalmente, ni podía enviarles una foto por WhatsApp, créanme que no podía. O sea, nunca lo vieron, lo oían nada más, les contaban. Y Epafras les contó quién era Pablo, el apóstol, etcétera, etcétera. Bueno, aquí le tenemos también la Odisea. Es importante porque en Apocalipsis aparece esta iglesia, y Hierápolis, y estas iglesias, aquí está Filadelfia, también aparece en Apocalipsis. Bueno, estas iglesias son importantes. Dice Pablo, hablando de Epafras: yo soy testigo de que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. ¿Lo ven? Eso está en Colosenses 4:13. Está hablando del pastor. Ahora, el pastor Epafras ha viajado, no está ahorita allá en Turquía, sino que está en Italia, y está conversando con Pablo, y él está diciendo que le da testimonio de que este pastor se preocupa mucho por ellos. Luego díganle, y luego Epafras deja a otro pastor a cargo de la iglesia. Ya él no está el pastor, sino que ahora está con Pablo, y deja a un pastor llamado Arquipo, otro nombre que usted puede usar para su hijo, Arquipo. Y entonces Pablo le escribe a Arquipo dentro de los Colosenses, y le manda un pequeño mensajito. Es que Pablo en 4 palabras dice todo, ¿no? Y aquí le manda un pequeño mensaje y le dice a Arquipo: díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Solo eso. Y con eso lo fulmina. Es decir, no descuide el ministerio. Usted está a cargo de esa iglesia ahora porque Epafras está aquí. ¿Lo ven? Todo esto que está pasando, wow, que todo esto pasó, Dios mío, cuántas cosas. Bien, entonces viene, y Epafras hace un viaje desde Turquía a Italia, 1500 kilómetros. No iba en línea aérea, a pie y en burro. Meses para llegar ahí. Luego hay que tomar un barco o varios barcos, islas tras islas. Es un viaje larguísimo. Y entonces va a buscar a Pablo. ¿Y Pablo dónde está? Pablo está en Italia, en Roma, prisionero. Pero la prisión de Pablo es domiciliar. Él está prisionero, le dieron casa por cárcel. Entonces él está arrestado, pero con libertad de recibir hermanos, orar por ellos, inclusive predicar en la casa. Él no tenía limitación en ese momento de predicar o reunirse con hermanos y demás. Y recibe al pastor Epafras y viene a contarle cómo está la iglesia. Y lo primero que le dice es que la mayoría de hermanos son hermanos sinceros, fieles, llenos del Espíritu, que aman al Señor y quieren servirlo. Él está muy contento porque la iglesia de la Odisea y la iglesia también de Colosas, los hermanos son fieles, es la palabra que usa, aman al Señor, y está contento, y le lleva ese
ese mensaje. La iglesia está bien en ese sentido, los hermanos están esforzando, bien, están allí, están fieles, están como cualquier creyente con sus luchas y demás, pero la iglesia se está esforzando. Y es una buena noticia para Pablo de esta iglesia. Y le mandan saludos de Colosas, y Epáfras le dice las cosas están bien, y luego le dice que hay un pequeño detalle que le preocupa. Pequeño, gran detalle, que la iglesia tiene una enorme amenaza y él no sabe qué hacer con eso. Se le está escapando de las manos. Una amenaza gigantesca que pone en peligro todo a los hermanos sinceros, porque esa amenaza está allí como un cáncer comiéndose la iglesia. Y es lamentable, está sufriendo con eso. Pero bueno, entonces Pablo envía esta carta a través de un discípulo de confianza de él, el que era el que le manejaba la correspondencia a su secretario, que se llamaba Tíquico. Otro nombre que puede utilizar los hermanos, Tíquico. Tíquico es el que maneja la correspondencia de Pablo y de confianza de él. Y le debemos a Tíquico el hecho de que él llevaba las cartas y las entregaba y al final nos llegaron a nosotros, ¿verdad? Entonces, para que vean que no era tan sencillo. Bueno, pero con esa carta va una, que es la que tenemos aquí, y otra carta más. Posiblemente la carta a los Efesios también, pero no, digamos, para Colosas van 2 cartas. Esta carta que vamos a estudiar hoy, y Tíquico lleva otra carta, pero de una sola página, muy corta, muy pequeña, con unas notas. Y esa carta, una carta muy personal, muy íntima, que nadie tiene que leer, pero está en la Biblia. Se escapó, ahí cayó. Y esa carta era para un hermano miembro de la iglesia, era asunto personal, que también es reconocido líder, pero no es el pastor de la iglesia. Y le manda a él y a su esposa una nota y la lleva Tíquico. El hermano de la iglesia se llama Filemón, otro nombre bonito para ustedes. Filemón es miembro de la iglesia y sucedió una historia muy breve, les voy a contar. ¿A ustedes les gustan las historias? No los chismes, las historias verdaderas. En aquel tiempo, hermanos queridos, de la cultura greco-romana, la esclavitud era parte de la sociedad, tener esclavos. Los esclavos eran propiedad de las personas. Era como un mueble, Aristóteles decía, un esclavo es como un mueble, o sea, es propiedad. Y el esclavo sirve por vida, a menos que pague, qué sé yo, y le debe la vida. Él y toda su familia le pertenecen al amo y trabajan solamente por comida y dormida, no le pagan nada el resto de su vida. El esclavo es propietario, es propiedad del amo. Así es toda la cultura antigua, los romanos y griegos, así funcionaba. Si un esclavo se escapa, tiene prisión o pena de muerte o tortura. Es algo terrible, no se puede escapar un esclavo. El esclavo tiene que estar allí, ahí, y no es que hay feriado y nada, no hay nada, es trabajo, hasta que caiga, que no aguanta al final del día y el día siguiente dele y todo el resto de su vida. Resulta que este hermano, cuanto más es el estado social más alto, más esclavos tiene. Entonces este hermano Filemón tiene varios esclavos y uno de ellos se escapó. Ya eso es grave. Y cuando se escapa, pues no sabemos qué pasó exactamente. Yo voy a deducir, le causa un daño económico a Filemón y desaparece, el hombre desaparece, se fue. Y este se llama Onésimo, otro nombre para usted. El esclavo es Onésimo, y Onésimo se escapó y se fue para Europa. Y resulta, no sé cómo llegó ahí, pero visita a Pablo allí donde está Pablo, en la cárcel, en la casa cárcel que tenía ahí. Pablo se lo gana para Cristo, ahí, lo discipula, y Onésimo le confiesa: soy un esclavo, me buscan para matarme seguramente, yo me escapé, es un delito, no sé cómo volver otra vez, tengo miedo. Y le dice, Pablo le aconseja: bueno, ¿qué tal si vuelves otra vez donde tu amo, le pides perdón? No, me mata.
no quiero ni verlo, él tampoco quiere verme, me va a cobrar lo que le debo, qué sé yo, una cosa así. Entonces Pablo le dice a Onésimo que él es el hijo espiritual. Yo lo engendré en mis prisiones, dice, es mi hijo espiritual, así lo veo. Está recién convertido, yo lo gané aquí en Roma. Y entonces le dice a Tíquico, lléveselo a él, al recién convertido, a Onésimo, lléveselo con una carta para Filemón, donde yo le voy a pedir que lo perdone, que lo reciba, que lo trate como un hermano en Cristo, porque ahora se convirtió, y que no le cobre nada. Y si es mucho lo que se llevó la pérdida, la pago yo, dice Pablo. Yo pago. Pero que reciban a este muchacho de vuelta. Entonces lleva 2 cartas. Una para la iglesia de Colosas y para este matrimonio de Filemón y Apia, así se llamaba su esposa, para que reciban a este hermano. Ahí va la carta. Esta carta, con esa nota, le pido por favor que perdone a Onésimo, mire que es recién convertido, yo lo discipulé, él está arrepentido, perdónelo, recíbalo como un hermano. Todo eso. Esa carta está en la Biblia, esa carta privada, no la lean, es privada. Como se fue con la carta a Colosas, y quedó allí también la carta a Filemón. Bueno, muy bien, ahora vamos a ver, ya van 2 cartas para allá. Bueno, esta historia, ya tengo que salir otra cosa. Entonces, la situación del informe tiene que ver con esto. A pesar de que son fieles, hay una falsa enseñanza que se ha levantado muy peligrosa en la congregación y se ha infiltrado. Y esta falsa enseñanza se está metiendo allí y la gente está simpatizando con ella. A pesar de que es una iglesia bonita, una iglesia saludable, los hermanos son fieles, pero algo está pasando allí. Y Epafras le dice, no sé cómo resolver este asunto porque es una cuestión complicada. Y ya les voy a contar de esa doctrina extraña que pasó allí. Pero bueno, se lo voy a contar primero. Dice que, bueno, aquí está la salutación de Pablo. Veo con Pablo les escribe qué cariño que les tiene. No los conocen, pero dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Ve, el informe, las noticias son buenas. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para ustedes, el pastor, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. El informe era positivo. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene de conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría y inteligencia espiritual. Me gusta mucho saber lo que Pablo oraba. ¿Qué pedía Pablo por la gente, no? ¿Qué le pedía a Dios? Él le pedía a la gente, pedía que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría y de inteligencia espiritual. La gente tiene mucho miedo a la inteligencia artificial. Yo tengo más miedo a la falta de inteligencia espiritual que hay en el pueblo de Dios. Dice, que sean llenos de inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual te hace entender las cosas de Dios, discernir y cuidarse de lo que está alrededor. Ajá. Entonces, bien. Algo pasa aquí. Pásamelo hasta ahí. Ahí va, ahora sí ya. Es que había un niño que había que atender. Ahora sí. El niño 434. Bueno, ¿para qué? Para que es digno del Señor, para que sea digno, pero para que vivan como es digno del Señor. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo, produciendo frutos y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo que tiene que esperar un creyente, a crecer en el conocimiento de Dios.
Bien, hay una ficha. Espérense, va a ver, otro. Bueno, ahí está. Ahora, miren, les voy a contar esto rápidamente. Otra historia. Ustedes saben que estamos viendo en todo el contexto griego, con sus supersticiones, sus dioses, diosas, con su filosofía griega, Aristóteles, Platón, Sócrates, todos ellos, Hipócrates, Pitágoras, todos esos filósofos están en la mente de todos ellos siempre búsqueda de la sabiduría. ¿Se acuerdan de la gnosis? Ellos buscan la gnosis, el conocimiento profundo y oculto. Siempre estaban con eso, ¿no? Y entonces la nueva doctrina que viene es una mezcla terrible entre enseñanzas de la filosofía griega. Oiga, qué sopa esto. La filosofía griega, la mitología griega, las prácticas mágicas de los griegos, el judaísmo. Yo no sé qué hace el judaísmo ahí, no sé qué redo, mezclado ahí, judaísmo ahí, y hacen una mezcla que mi abuela le llamaba arroz con... Ustedes conocían a mi abuela, ¿no? Eso era como una especie de arroz con mango. Que digo, ¿cómo llegaron a mezclar todo eso? Yo no sé, ¿qué hace el judaísmo? Y no sé, no cabe, pero se metieron también. Entonces, toman de todo, eso se llama sincretismo, es una mezcla de enseñanza, y ponen al Cristo en medio de todo eso. Y la gente, como tienen la cultura griega, desde niños han oído de filosofía, de dioses, de diosas, de Apolo, de Zeus, de todas dioses, más la filosofía de los griegos, más las costumbres, más las prácticas del misticismo, donde ven visiones y todo lo otro, y buscan la gnosis. También se les metió que tenía, para contactar a Dios, ocupaban intermediarios, dioses menores como intermediarios, y varios de esos intermediarios eran ángeles también. Entonces tenían ángeles. Pero sobre todo, el problema más grande de todos es el que viene ahora. Ellos, esa parte de la filosofía griega, no todos eran así, pero esta parte, hay una parte de los filósofos griegos que creen que lo material, todo lo material es malo, intrínsecamente malo. Es decir, es malo, todo es malo. Entonces, todo lo que usted pueda tocar es malo, todo lo que pueda ver es malo, todo lo material es malo, y solo vale lo espiritual. Y no solo lo espiritual, sino lo que ellos dicen que... Entonces Dios creó emanaciones buenas y emanaciones malas. Las malas emanaciones son lo material y los demonios, y las buenas emanaciones son ángeles y otras apariciones. Se tienen un enredo con eso. Y entonces se preguntan, ¿cómo es que Cristo es el Hijo de Dios? Si Él se encarnó físicamente, no puede ser, porque ya es carne. El Verbo se hizo carne y la carne es mala. Y tampoco es el Hijo de Dios, no puede ser que Dios venga a la tierra. Entonces negaban la humanidad de Cristo y negaban la deidad de Cristo, y llegaron ellos a filosofar que Cristo era una emanación, un ángel creado por Dios, y lo ponían en la categoría de todos los ángeles. Sí, predicaban a Cristo, pero lo predicaban no como Dios. Todavía las doctrinas andan por ahí. Entonces, al quitarle la divinidad a Cristo, que no es el Hijo de Dios, que no se encarnó, entonces el sacrificio de Cristo, ¿en qué queda? ¿Dónde queda la salvación? ¿Dónde queda la sangre de Cristo? Porque si no es hombre, ni es Dios, sino una emanación, entonces ¿dónde queda la salvación? No somos salvos todavía. Este es el arroz que les dije, con zanahoria. Y usted dice, ¿pero qué es este enredo? Y además de eso, le agregaron a esta sopa los judaizantes, los que les gusta el judaísmo y eso, dijeron, no, pero metámosle algunas fiestas judías, algunas leyes también, y el día de reposo, y metámosle no comer esto, no comer lo otro, y aquello era un enredo terrible. Pero lo que Pablo más se indigna, que ahora lo veremos,
es que si usted no entiende a Jesucristo, quién es Jesucristo, entonces todo el cristianismo se cae. Hay que tener bien claro quién es Jesucristo. Alaba el nombre del Señor. Entonces Pablo, él tiene, en lugar de comenzar a discutir con ellos sobre emanaciones y filosofía griega, que él conoce la filosofía griega porque Pablo creció ahí, en ese lugar. Pablo no creció en Jerusalén, creció en Turquía. Él conoce bien esas filosofías. Él es judío, Pablo era fariseo, judío, devoto, pero conocía muy bien eso y hablaba la lengua griega también. Conocía bien esas culturas. Él podía ponerse a discutir con los filósofos, pero él evita eso porque sabe que ahí no llega a ningún lado, sino que va, primero que todo, va a establecer la verdad. Luego hablamos del resto. Entonces Pablo continúa de esta manera. Miren, dice, hablando de Cristo, Él nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre nos ha librado del poder de la potestad de las tinieblas, nos dice en otra versión. Nuestro Padre Celestial nos libró del poder de la oscuridad, nos trasladó, es decir, nos colocó bajo la autoridad y gobierno de Jesucristo, y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. De una vez, en Cristo tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. No me venga con emanaciones. Fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Alaba el nombre del Señor. Fuimos perdonados. Y ahora viene lo mejor. Pablo va a establecer quién es Jesucristo, para que todos los judaizantes, los filósofos, los magos y todo el que quiere meterse en la iglesia tenga bien claro en quién estamos creyendo. Entonces Pablo les dice: Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primero en todo. No es uno más, no es uno más, es el primero en todo. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Alaba el nombre del Señor. Vamos. Él está estableciendo la supremacía de Jesucristo sobre toda la creación. Eso es lo primero que entender para que todos los demás argumentos se caigan. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Alaba el nombre del Señor. Él es preexistente. Antes que el mundo fuera, ya Él era. Amén. Cristo es eterno, preexistente. Cristo no comenzó a existir después que nació de María. Él era eterno en los cielos, en la eternidad de la eternidad de la eternidad. Alaba el nombre del Señor. Él estuvo en la creación de todas las cosas. Él es creador. Si es creador, Él es Dios. Alaba al Señor. Él es Dios. Hablando con los fariseos una vez, el Señor mencionó algo como esto. Bueno, Abraham vio todo lo que estoy diciendo y dice: un momentito, ¿hablaste con Abraham? ¿Tú hablaste con Abraham? Pero Abraham vivió hace 3,000 años. ¿Cómo que hablaste? No tiene ni 50 años, usted ya habló con Abraham. Usted está... ¿Cómo es que usted habló con Abraham si vivió hace 3,000 años? Y el Señor le dijo: es que antes de Abraham y todos ellos, yo ya era. Yo ya era. Él es preexistente, Él es eterno, Él es distinto a todo, y dice la Escritura aquí, y además Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Él es el principio, Él es el alfa y la omega. Yo soy el primero y soy el último. Alaba el nombre del Señor.
y se levantó de entre los muertos como primicia para decir que hay resurrección de los muertos. De todos aquellos que creen en Él vendrán después junto con esa resurrección. Él se levantó entre los muertos diciendo: yo primero y después todos los que creen en mí. Alaba el nombre del Señor. Primicia de los que durmieron es hecho, para que en todo tenga la preeminencia. Él no es un ángel, no es una emanación, no es una fuerza. Él es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí está claro que la reconciliación de la humanidad necesitó el sacrificio de Jesucristo, y que por su sangre nos limpió. No es asunto de filosofía, de que yo creo, que no creo, no, Él se ocupaba. El pecado del hombre no se resuelve filosofando, ni tampoco se resuelve cumpliendo la ley, ni guardando la Pascua, ni dejando de comer cerdo. Eso no resuelve nada. Usted necesita el lavado de la sangre de Jesucristo. Y le agrega: y también ustedes, que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos como gentiles, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha, irreprensibles. Ahora, para cortarle esto, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que hace que Jesús sea lo que es? Él es maravilloso, excelso, supremo. Él es grande. Y le voy a decir algo: la gloria de Cristo consiste en que todas sus virtudes, sus características, sus atributos son únicos de Él, y nadie más los tiene. Solo Él, nadie más. Alabe el nombre del Señor. Él es incomparable, no hay nadie como Él, no lo puedes jamás comparar con nadie. Es absolutamente admirable, digno, poderoso. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, Jesucristo es el Señor. Él es supremo sobre toda la creación. Él es el creador de todas las cosas. Toda la plenitud de Dios habita en Él. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es el cabeza de la iglesia. Cristo nos ha ministrado su vida y poder a nosotros. Cristo es máxima autoridad sobre todas las tinieblas. Él es único, incomparable, y no hay nadie como Él. Alaba al Señor. Ahora, sabe que les traí un video, pero no lo voy a enseñar ahora. Hay un movimiento fuerte esta semana pasada, muy fuerte, de cazar todas las creencias budistas, musulmanes, shintoístas, confusistas, todos, y poner a Cristo en la misma. Eso se llama el diálogo interreligioso. La semana pasada, en Asia, se llevó a cabo el encuentro. Y básicamente ahí se dijo que todas las religiones son iguales y llevan a Dios. Y como Dios es de todos, todos somos hijos de Dios. Entonces Cristo es igual que Mahoma, que Buda, que el Krishna. Y están llegando a ese acuerdo a nivel mundial para unir todas las religiones. Eso es la semana pasada. Esta semana. Pero le tengo una noticia. Mire lo que va a pasar. Si usted pone en una misma habitación al Buda, al Krishna, a Mahoma, a filósofos de aquí y filósofos de allá, y Cristo entra en esa habitación, no se pone en la fila. Todos ellos caen de rodillas
y le dicen: solo tú eres digno de recibir la gloria, el poder y la majestad, porque tú has vencido. Alabe la gloria del Señor, y con tu sangre nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. A Él y solo a Él sea gloria. Aleluya. No hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús. No se puede comparar. No lo compares. Es único. Y es suficiente. Aleluya. Él salva y solo Él salva. Aleluya. Oh, aquí hay una unción. ¡Vamos! Hay una tremenda presión sobre los cristianos para que se repita esto que estaba pasando ahí, en esa iglesia. Bien, ellos dicen, y terminaron, lo vamos a ver ahora, dándole culto a los ángeles. Increíble. Los judaizantes dijeron, bueno, los filósofos griegos dijeron: Cristo no es suficiente, escuche. Le falta la gnosis, el conocimiento profundo secreto que nosotros tenemos. Bien. Los judíos dijeron: sí, pero la gnosis no es suficiente. Ocupamos la ley, agréguele la ley de Moisés. Otros dijeron: no, agréguele, Cristo no, agréguele y agréguele y agréguele. Así que la salvación no es no solamente en Cristo, sino que hay que agregarle cositas y más y más. El paganismo, la ley de Moisés, la gnosis griega, para poder complementar a Cristo, porque no es suficiente Jesús. Ahora, ellos decían, le repito lo que, póngase en la mente de un judío muy, muy fervoroso, que tiene 3000 años, toda su descendencia está practicando la ley, cuidando la ley, y lo otro manda, son 614 más las tradiciones, 1500 tradiciones, todo eso tan complicado. Y también, vamos a decirlo así, la religión judía es bonita, es atractiva, lo atrapa a uno, lo atrapa. Estar cumpliendo cositas y todo eso es maravilloso. O sea, da una sensación de que uno está cumpliendo con algo que está maravilloso. Me parece que es muy atractiva, y por eso la gente cae muy rápido en eso, claro. Bueno, pero un judío dice: este pagano estaba adorando a Apolos y a Zeus, quemando el incienso a los dioses, practicando brujería con ellos. Le hablan de Cristo, se arrepiente, se convierte ese mismo día, en ese mismo momento, resulta que es un hijo de Dios, viene a pararse al lado mío, se brincó todo el judaísmo y ya se conecta con Dios así porque sí. ¿Cómo es eso? Demasiado fácil. Póngale en algo ahí, algo, porque cumpla alguna cosa, algo que cumpla, que cumpla algo. Que cambie su dieta, que no haga esto, que no tome aquello, que algo tiene que hacer, ¿no es cierto? Algo tiene que, la religión siempre, algo tengo que hacer, algo tengo que cumplir. Porque la salvación sencilla en Jesucristo, la carne, la naturaleza humana no la acepta, quiere cumplir, quiere ganársela. Pero la salvación es un regalo, es un regalo de Dios, alabe el nombre del Señor, en Jesucristo. Ellos insistían en utilizar mediadores, dioses menores, a los cuales se les rezaba, y ellos lo comunicaban con Dios y también tenían poderes. Ahí nació la idea de los mediadores. También ahí nació la idea del gnosticismo, que por mucho tiempo se llamó gnosticismo cristiano, porque mezclaba la gnosis con cristianismo. Entonces, dice, realmente el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los no judíos, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esto es lo que Dios quería revelarle al mundo, que la gente no entendía, que es Cristo en nosotros, no las prácticas,
Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que usted ocupa es a Cristo en su vida y Él le da todo lo que necesite. Ni rituales, ni misticismos, ni paganismo, ni judaísmo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Alaba el nombre del Señor. Alaba el nombre del Señor. Bueno, ahora, claro, la Odisea y esas iglesias contaminadas representan una carga espiritual para el apóstol Pablo. Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes, los de Colosas, y por los que están en la Odisea. Lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. Tengo una carga espiritual por ustedes que no puedo ir a visitarlos y sé que se están enredando en esto. Bien, ahora dice, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien se halla en Cristo, se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quiere sabiduría? ¿Quiere conocimiento? Todo está en Jesucristo. Ahí está escondido todo lo que usted ocupa. Él tiene todo lo que usted necesita. No ocupa nada más que a Él. Oh, aleluya. Entonces Pablo les dice: les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente no estoy con ustedes, en espíritu estoy entre ustedes y me alegra ver su buen orden y firmeza en Cristo. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero no van de acuerdo con Cristo. Que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas. Él le está advirtiendo lo que está pasando. Hablando de Cristo les dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Cristo es suficiente y estamos completos en Él. No ocupamos nada más que a Cristo. Cristo, Cristo y Cristo. Alabe el nombre del Señor. Ahora, Cristo es la autoridad sobre ellos. Les gustaba, no vengan los Efesios también, que son por esa línea, que poderes espirituales aquí, que poderes espirituales por allá. Y así Él les dice: Cristo está por encima de principados, potestades, poderes, ángeles, pónganlo lo que sea, Él está por encima de todo eso. Alabe el nombre del Señor. Olvídense de todo eso, porque Él es supremo sobre todo. Amén. Antes ustedes estaban muertos en pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecadora. Ahora viene a decirnos cómo afecta la vida cristiana el hecho de la supremacía de Jesucristo. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos los pecados. Ha anulado el acta de decretos que había contra ustedes, que nos era coadversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Todo lo que había contra nosotros, la que la ley decía, maldiciones y demás, ya fue clavado en la cruz del Calvario. No tengo miedo a las maldiciones de la ley, estoy bajo la bendición de Cristo. Además desarmó además a los poderes y a las potestades y lo exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Alabe el nombre del Señor. El Señor exhibió las potestades del infierno como derrotados en la cruz del Calvario. Alabe el nombre del Señor. Vamos. ¿Sabe lo que pasó en la cruz? En la cruz el diablo mordió el anzuelo. ¿Han visto que el pez se traga el anzuelo con la carnada y después dice: ¿qué embarcada? El diablo dije: lo tengo. ¡Ah! Y más bien representó su derrota total. Alaba el nombre del Señor. Se tragó el anzuelo. No permitan. Okay, aquí viene otra enseñanza. El ascetismo. Es otra cosa. El ascetismo, que es una corriente de prohibiciones y abstinencias de todo tipo
que enseñaba que hay que mortificar la carne, privándose de ciertos alimentos, viviendo incómodamente, soportando de todo, sufriendo y sufriendo, ayunos larguísimos para mortificar la carne, no hacer, no tocar, no hacer nada, vivir vida monástica, como un monje metido y vivir sin ninguna comodidad. Ellos decían, eso purificaba el cuerpo, el alma, decían ellos. Vivir así drásticamente, sin comer muchos días, no el ayuno bíblico, sino para mortificarse a sí mismo, vestir ropa que le molesta, andar descalzo, mortificarse, ¿no? Todo lo que era vivir pobres y con pobrezas, con votos de pobreza y toda esta cuestión de que se practicó, inclusive cristianos de la antigüedad hacían votos de pobreza, de esto, de lo otro, bueno. Eso se llama ascetismo. Ahora, no permita pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, o la luna nueva, o los días de reposo. Ahí todo el judaísmo, ¡pum! Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Aquí voy a explicarle algo porque el próximo domingo, si Dios lo permite, hablaremos de la carta a los Hebreos, que es una joya de poder tremendo. Y se va a ver lo que se llama en la Biblia el término sombra, que es un tipo, sombra, figura, que es la palabra que se usa para el Antiguo Testamento, para entender el Antiguo Testamento con respecto a Cristo. Bueno, un objeto produce una sombra cuando le pega una luz, la sombra, pero la sombra no es el objeto es otro. Nadie dice, te regalo la sombra de un carro. Yo con la sombra no hago mucho. La sombra no sirve. La sombra solamente está reflejando el objeto. Entonces Pablo dice, Cristo es realmente el objeto, el cuerpo. Le pega la luz, la sombra es toda la ley de Moisés. Pero en realidad, la verdad es Jesucristo. Lo demás es una figura de lo que había de venir, un ejemplo apenas. Pero no todo lo que tenemos que practicar de verdad. Así que todo era sombra de lo que había de venir. Bueno, no permita que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles, una angeología no bíblica. Eso estaba hablando con los ángeles y eso se metió de moda ahí. Por ahí andan unos todavía con eso. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. ¿Lo ven? Ahora estaban metidos con los ángeles también dentro de todo ese enredo que se tenían. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une a todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos, y lo hace para hacer crecer con él el conocimiento que da Dios. Entonces le está diciendo a esas personas, no son parte del cuerpo de Cristo si siguen andando con esto, que están hablando con ángeles, viendo angelitos y dándole culto a los ángeles. Ángel de la guarda, decía mi abuela. A mí me ponían todos los días a las 6 de la noche, cuando me iba a acostar de niño, para juntar las manos y decir, ángel de la guarda, mi dulce compañía. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos? ¿Por qué se someten a preceptos? Les dicen, no tomes esto en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera lo toques. Ese es el ascetismo. Estos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y también y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor ninguno contra los apetitos de la carne. No resuelve el problema humano, no cambia el corazón. Puedes someterte a todo tipo de privaciones, limitaciones, al ascetismo, a sufrimientos, pero esto no cambia la naturaleza humana, sigue siendo la misma persona. Al final es el mismo. Allá antiguamente algunos creyentes que querían apartarse del mundo porque estaban hastiados de la corrupción del mundo y de la iglesia, se metieron a monasterios. La intención era buena porque ellos querían pues buscar a Dios, decían ellos, y no estar metido en todo lo que es la corruptela de la iglesia y del mundo, que era lo mismo al final. Entonces crearon los monasterios, ahí se metían a orar y orar, pero como se metieron ahí y también se llevaron su naturaleza humana, ¿no?
Era lo mismo. Entonces al final se corrompieron también. Bueno, tenemos que ir cerrando. Ahora bien, la parte práctica, la vida cristiana, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Dejen de estarse filosofando allí. Y donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, la manifestación de Cristo es en su segunda venida. Esa será su manifestación. Y cuando Él se manifieste, también nosotros nos vamos a manifestar como hijos de Dios. Vamos a ser transformados. Esa es la esperanza del creyente. Y les dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse, exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales con gratitud en el corazón. Esa es la vida espiritual real. No ellos que dicen que vieron visiones místicas del ocultismo. No, esta es la vida espiritual. La palabra abundantemente en nosotros, instruyéndonos y exhortándonos, corrigiéndonos unos a otros con toda sabiduría, cantando al Señor salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios en el corazón. Esa es la vida espiritual real. Todo lo demás es falso. Y luego me gusta porque comienza a hablar de la familia. También le dan a todo en Colosenses. Esposas, esa parte me gusta. Pero depende de la versión, algunas son más estrictas. Esta está muy suave, yo iré a buscar un poco más dura. Respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Literalmente la otra versión dice sométanse pero no. Me hace falta ese versículo, no sé. Ahora, ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Talibanes. No las traten con dureza. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Y los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. No los presionen, no exasperen, no pasen regañando todo el santo día. ¡Qué aburrido! Hasta que desesperan. No hagan eso. ¿Alaban al Señor? Bueno, den un aplauso al Señor por eso. Esposas, acuérdense de esto. Esa parte hay que recalcarla más. Bueno, y finalmente dice, dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Dedíquense a la oración. Constantemente. No dejen de orar y orar y orar. Bueno, dice, ahora está despidiéndose aquí. Me gustan las despedidas, pero tengo que acortarlo. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro, es el mensajero, el cartero, el ministro que lleva las cartas, y consiervo del Señor, les llevará noticias mías. Le envío a ustedes para que les cuente cómo estamos y reanime su corazón. Lo acompaña, ¿se acuerdan de Onésimo? El esclavo fugitivo, recién convertido, que ahora va asustado de regreso. Querido y fiel hermano, que es uno de ustedes, o sea, que es de Colosas. Ellos le contarán todo lo que sucede aquí. Ahí va Onésimo con la cartita para el amo, pidiéndole perdón. Esto está lindo. ¿Qué cosas pasan ahí, no es cierto? Maravilloso. Bueno, le saluda Epafras, el pastor está aquí, pero no piensa irse todavía, se quedó en Europa, no sé por qué, que es uno de ustedes, dice, es uno de los colosenses. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación, para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios. Pablo se está despidiendo en la carta, y Epafras me menciona al pastor que fundó la iglesia, que él pues está preocupado, pasa orando por ellos y demás, y pues ahora se quedó con Pablo. Yo soy testigo de que Epafras, se preocupa mucho por ustedes, ¿veis? Los que están en la Odisea. Díganle al equipo, el pastor, que no deje de cumplir su ministerio.
Todas estas cartas, hay más ahí muy lindo. A mí me gustan mucho las cartas, las despedidas de Pablo, son maravillosas. Salúdeme a fulano. Hay una carta que dice, dígale a Trifosa que deje de pelear con fulana. Así le dice, ¿no? No, a mí me gusta eso. De ya gente discutir, al hermano tal que aquel otro. Y comienzan a mandar cartas y en las salutaciones corrige a los hermanos ahí. Y uno se mete en la vida de esa iglesia. Es lindísimo, ¿no? Y me gusta mucho leer esa parte de lo que es la vida de la iglesia. Alaban el nombre del Señor. Alaban el nombre del Señor. Vamos, fuerte el aplauso a Cristo. Estamos de pie, por favor. Es una carta que se dura 30 horas enseñándola. Bueno, ya se les hice un resumen. ¿Están contentos? Bendicen el nombre del Señor. Tiene que leer las cartas de Pablo y amar la palabra de Dios y amar el Nuevo Testamento. Quiero que usted vaya a leer ya con todo lo que está conociendo aquí. Es un curso, está aprendiendo cosas impresionantes y bonitas. Lea la carta a Filemón para que vea que lo que le dije que es cierto. Ahí está la carta a Filemón. Todo esto es una riqueza, la palabra de Dios es una bendición. Y bueno, lo bueno de todo esto es que en las cosas que estaban pasando allá nos sirve de discipulado para nosotros, porque reafirma las verdades acerca de Cristo, de la vida cristiana, de cómo tenemos que vivir, perdonándonos, buscando santidad, apartándonos del mundo. Todo lo que Pablo está diciendo en las cartas, que es práctico para nosotros. Y lo más interesante es que no está muy distante de lo que estamos viviendo hoy, con las mezclas. La iglesia cristiana está infiltrada por enseñanzas de Aristóteles, por ejemplo. El misticismo aristotélico, el de los griegos. Tengo mucho que decirles de eso, de cómo ya se metió las enseñanzas griegas dentro de la iglesia. Primero fue en la iglesia católica a través de San Agustín, que era admirador de Aristóteles y es el doctor que, vamos a decir, el fundador intelectual de la iglesia católica. San Agustín era aristotélico. Entonces puso muchas enseñanzas de Aristóteles dentro de la iglesia católica. Y luego también las enseñanzas de los griegos se metieron en la iglesia cristiana por otro medio. Y ahí andan flotando todo, andan flotando. Por eso para otro día. Lo más importante es que sabemos quién es Jesucristo. ¿Cuántos saben quién es Jesucristo? Den un aplauso a Cristo.